Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos a la redacción abierta aquí en El Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos, listos para informar, para opinar de los asuntos que componen la actualidad y para servirles a ustedes de avanzadilla para que preparen sus propias opiniones sobre las cosas que pasan en España. Hoy la cosa estelar es que han mandado a juicio a Begoña Gómez, acusada de 4 delitos, y que eso lo va a juzgar, según parece. Ya veremos si esto acaba siendo así, o alguna de las jugadas, hablaremos de ellas también, que Moncloa todavía tiene pendientes en este asunto, pero que la va a acabar juzgando un jurado popular, lo cual es de lo peor que le podía pasar a Begoña Gómez, en mi opinión. Bueno, arrancamos el recorrido en el Golfo Pérsico, en el Estrecho de Ormuz. ¿Y por qué? Bueno, pues porque desde las 4 de la tarde se ha cerrado el paso por el Estrecho de Ormuz. El bloqueo anunciado por Donald Trump se ha llevado a cabo. La amenaza concreta es destruir a los buques que desafíen el bloqueo en ese Estrecho de Ormuz. Ha dicho Trump que será rápido y brutal, y además ha sugerido que el estilo con el que piensan acabar con esos buques, fundamentalmente iraníes, si no hacen caso y tratan de atravesar el estrecho, será como lo que hicieron en el Caribe, dice, con los barcos que llevaban drogas, se acordarán, aquellas explosiones tremendas. En fin, bueno, Estados Unidos, ya lo ven, ha activado el cierre del estrecho y advierte con respuestas rápidas y brutales contra cualquier embarcación vinculada a Irán. Y hay que contar también que en las últimas horas en Gibraltar han visto pasar por allí, camino del Golfo Pérsico, a otro portaaviones norteamericano. Ya tienen 2 allí, pues ahora van a tener 3. Bueno, Trump además ha hecho unas acusaciones bastante llamativas contra el Papa. Ha dicho que el Papa es débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior. ¿Y cuál ha sido la respuesta del Papa? Pues ha dicho que él no teme a Trump y que piensa seguir defendiendo las vías pacíficas de solución del conflicto, y que por lo tanto que lo que se está produciendo allí no le parece lo más adecuado. Bueno, vamos a Perú, porque en Perú se han producido la primera vuelta de las elecciones peruanas, y es llamativo que han quedado 2 candidatos para la segunda vuelta. Por un lado, la derechista Keiko Fujimori, la hija de Fujimori, y por otro, el ultraderechista Rafael López Aliaga. Ambos 2 se van a disputar la segunda vuelta, que determinará la presidencia de la República de Perú. El populismo, por tanto, ha quedado fulminado por la voluntad de los electores. Los electores no quieren ni en pintura volver a tener un presidente populista, porque deben haber considerado que el país ha pagado lo suyo por tenerlos hasta ahora, y que desde luego no conviene, ¿no? A la vista está, porque de los candidatos populistas han sacado unos resultados muy pobres. Bueno, ¿y Sánchez qué? Pues Sánchez hoy ha recibido lo de su mujer, Begoña Gómez, que ya está a un paso de sentarse en el banquillo. Aún queda algún trámite pendiente, pero poco relevante, porque la instrucción se ha cerrado ya. Y la instrucción es muy clara. ¿Qué dice la instrucción? O el final de la instrucción, el auto de enviar el asunto a juicio, ¿no? Dice que hay delitos de malversación, de tráfico de influencias, de corrupción y también de apropiación indebida, con lo cual le queda un futuro a Begoña Gómez negro color hormiga, podríamos decir, ¿no? Bueno, esto a Begoña Gómez y a su marido les ha pillado en China. Cuarto viaje de Sánchez a China, en fin. Mañana es el día grande, porque mañana es el día en el que Sánchez se ve con Xi Jinping, y el día clave del viaje es mañana, y que lo que pueda o no arrancar Sánchez de los acuerdos con China.
se va a ver con algunas empresas que han suscitado no pocos reproches en Europa y en Estados Unidos, en los dos sitios, y que bueno, que darían a pensar que la situación del gobierno español es de fomentar amistades poco recomendables en China. No sé si la agenda ha preparado o ha contribuido a ello José Luis Rodríguez Zapatero, porque es uno de los viajes más opacos en materia de contactos que va a tener el presidente español con las compañías chinas. Vamos a ver un resumen de en qué consta esta visita de Sánchez a China. Es la cuarta vez desde 2023 que Pedro Sánchez viaja a China, una serie de encuentros que ponen de manifiesto la cada vez mayor cercanía del Ejecutivo español con la República Popular. Sin embargo, este último sucede en un claro momento de tensiones internacionales. Por un lado, con Estados Unidos y la guerra con Irán, en la que, según The New York Times, China habría estado apoyando militar y logísticamente a la nación persa por la importancia y peso de los lazos comerciales que existen entre ambas naciones. Por otra parte, el distanciamiento de España con Trump por su posición contraria al conflicto en Oriente Próximo y que se ha acrecentado en las últimas semanas. La prohibición del uso de las bases militares en nuestro territorio nacional o la oposición al conflicto con el lema "no a la guerra" han provocado un claro giro en cuanto a las relaciones se refiere. Por ello, ahora la vista está más puesta en Pekín que en Washington. Esto también se refleja en cómo la prensa china pone a España como ejemplo de actor internacional, declaración a la que se le suma el cómo Sánchez ve a China como actor vital. Necesitamos que China haga lo mismo, que se abra para que Europa no tenga que cerrarse, que nos ayude a corregir el actual déficit comercial que tenemos con ella. Creo que China puede hacer más. Por ejemplo, exigiendo, como está haciendo, que el derecho internacional se cumpla y cesen los conflictos en el Líbano, en Irán, en Gaza, en Cisjordania y también en Ucrania. A esta última cita también le acompaña Begoña Gómez, con quien se dejaba ver este fin de semana durante 2 días en los cuales el presidente estuvo desaparecido, sin agenda ni eventos oficiales, pero sí de visita turística. Un acercamiento con el gigante asiático que evidencia que las relaciones con Pekín son una realidad, tanto diplomática como económicamente, algo que podría distanciar incluso más todavía a España de Estados Unidos. Bien, el porqué del viaje turístico ya se lo pueden imaginar, para no tener que dar explicaciones del caso de las sobrinas, de Ábalos, de Koldo, de la sobrina Juan, de la Tú, de la Cero y de todas las que han ido pasando por el Supremo, en fin, que se ha quitado en medio y que supongo que mañana le preguntarán y dirá alguna cosa de estas relamidas de las que le gusta al presidente del gobierno. Sí vale la pena hacer una reflexión sobre si estamos haciendo el Canelo con China o no. Y eso lo determina el peso de la relación comercial que tenemos entre España y China. Y les voy a ofrecer unos datos del año pasado, del año 2025, que lo que vienen a demostrar es que estamos haciendo el Canelo. ¿Cuánto vende China a España? Pues una cifra bestial, 50.249,5 millones de euros. Vale. De acuerdo. Y entonces, España a China, por cierto que una de las cosas que más vende España a China es carne de cerdo. Pero bueno, el total de las exportaciones españolas a China o de lo que compra China en España, si lo quieren ver, tiene dos sentidos la visión, 7.971,6 millones. La desproporción, pues 42.277 millones, casi 78, pues que los chinos sacan de este país y nosotros nos sacamos del enorme país que se llama China. Pero bueno, todo esto lo tenemos que racionalizar porque lo de China no sé cómo saldrá. A lo mejor Sánchez tiene algún éxito, pero es que va cada año. Y si esto está tan deteriorado, no es de este año, sino de los últimos de los 8 años que lleva Sánchez en el poder, pero esto año a año ha ido empeorando y a ver si Sánchez o quien sea consigue poner remedio. Pero es que el gobierno está en otras cosas. Estas son importantes, en estas no está. Está en hacer verdaderas payasadas. Por ejemplo, van a ver ustedes cómo España resulta que paga 3,2 millones de su dinero público para empoderar a la mujer egipcia. Hombre, es verdad que hubo un faraón que fue una mujer
aunque se ponía una barbilla para no descubrirse, pero, hombre, el empoderamiento de las mujeres con semillas ecológicas digitales es un esfuerzo que alguno se pregunta, ¿y esto a España de qué le vale? Esa es la cuestión. Bueno, y por seguir con asuntos internacionales hay que hablar del histórico vuelco político que se ha producido en Hungría y la alegría, por tanto, de la Unión Europea, porque la Unión Europea estaba pues muy bloqueada con Víctor Orbán, le sacaba los colores, le habían hecho todo tipo de judiadas a Víctor Orbán, condenarle a no recibir ayudas autorizadas, ayudas aprobadas, porque pues Víctor Orbán estaba en contra de muchas de las cosas que planea Europa. Por ejemplo, el acuerdo de Mercosur, por poner un ejemplo, y desde luego no compartía con la Unión Europea pues qué hay que hacer con Ucrania. La cuestión es que ha tenido un desfallecimiento electoral importante, Víctor Orbán, y su oponente, Peter Magyar, que hace 2 años estaba en el partido de Orbán, ese era el candidato de la Unión Europea y ha conseguido arrasar en las elecciones. Por cierto, unas elecciones en las que la izquierda no ha conseguido ni un diputado. Marién Vallejo nos cuenta lo sucedido en las elecciones húngaras. Ayer Hungría celebró elecciones. Orbán y Magyar eran los principales líderes que disputaban la presidencia. Orbán llevaba 16 años al frente del país y Magyar, exmiembro del partido de Orbán, se presentaba por primera vez con Tista, un nuevo partido. A las 7 cerraron los colegios electorales y empezó así un recuento que terminó con la derrota de Orbán. Con el 98,94% escrutado, Tista ha ganado las elecciones con 138 escaños. En Hungría la mayoría absoluta en el Parlamento está fijado en 100. Pero hay 2 tipos de mayorías. La mayoría absoluta, 100 escaños, que es la que permite gobernar con estabilidad y aprobar leyes ordinarias. La mayoría de 2/3, 133 escaños, y la que ahora tiene Tista, es la más importante porque permite cambiar la Constitución y leyes clave. El partido de Orbán ha experimentado una gran caída, quedándose con 55 escaños. Mi Patria, por último, ha cosechado 6. Otro de los titulares de la noche fue la izquierda, la cual no consiguió ni un solo escaño. La participación, además, fue histórica. Casi un 78% de los electores acudió a las urnas. Tras conocer los resultados, Orbán reconoció a través de X la derrota y aprovechó también para felicitar a Peter Magyar. El claro ganador de la noche, Peter Magyar, también aseguró que trabajará para la seguridad y el desarrollo de Hungría, así como por el bienestar de los ciudadanos. Una de las últimas reacciones que además hemos conocido esta mañana tras esas elecciones ha sido la de Patriots, grupo al que pertenece el partido de Orbán en Bruselas. Este grupo, además de trasladar su apoyo a Orbán, ha querido expresar su preocupación por la injerencia de Europa en estas elecciones, una sospecha que ha sobrevolado estos comicios desde prácticamente su inicio. Quiero que comentemos los resultados electorales en Hungría y lo que significan para todos con don Sergio Velasco, que es politólogo y columnista en varios medios de comunicación húngaros y también de habla inglesa. Muy buenas tardes, Sergio, y gracias por atendernos. Encantado de estar contigo, Xavier. Un placer, como siempre. Un resumen de lo sucedido podría ser que la derecha globalista se ha impuesto a la que no lo era, ¿no? Bueno, Peter Magyar es una figura que ha estado en el partido de Orbán, en Fidesz, desde hace casi ya 20 años había estado en el partido de Orbán. Y sí que es verdad que por desavenencias se sale del partido, monta su propio partido y tiene un rápido ascenso muy grande. Por lo cual sí que es verdad que su ideología, su marco ideológico, sí que es verdad que es muy conservador. De hecho, el propio Peter Magyar reconoce que en su habitación tenía un póster de Víctor Orbán. Y sí que es verdad que incluso pues, hoy en la rueda de prensa que ha hecho Peter Magyar ha tenido un marco bastante conservador y lo que ha dicho es que seguirá con el tema de la misma política migratoria, también con el tema de las políticas familiares que había hecho Orbán y que habían resultado muy favorables para el pueblo húngaro, e incluso ha dicho que seguirán comprando energía a Rusia porque al fin y al cabo las alternativas por su posición geográfica no le dan otras alternativas.
Asimismo, también ha dicho que sí que es verdad que desbloquearán los 90.000 millones de euros para Ucrania, pero que el acceso rápido tanto a la Unión Europea y a la OTAN, eso ya tendría que discutirse más adelante. Lo que realmente no sabemos es, él ideológicamente viene de la corriente de Orbán y ya lo ha reflejado incluso en mítines y demás. Lo que ahora tenemos que discernir es las palabras de los hechos. Él viene de esa ideología conservadora, pero sí que es cierto que ha sido aupado por el Partido Popular Europeo, de von der Leyen, de Merz y de compañía. También lo han felicitado pues, los agentes típicos, ¿no? Cuando pierden los soberanistas, pues Soros, Hillary Clinton, Barack Obama, Nico Jordan en Rumanía, todo ese tipo de personas, Macron obviamente, Pedro Sánchez, por lo cual ahora veremos si realmente él ha tenido esa fachada de conservador para intentar ganarse ese voto que estaba un poco, vamos a ser, desquiciados o cansados de los gobiernos de Orbán, o realmente va a hacer caso a todo lo que le imponga la agenda de Bruselas. Dentro de eso, de que tú es a esperar y ver de lo que da de sí Peter Magyar, pues yo creo que hay un resumen, grandioso resumen, del primer ministro de Australia, fíjate qué lejos, ¿no? Tony Abbott, quien, bueno, en un tuit cuenta, Víctor Orbán ha sido un primer ministro muy trascendental, probablemente el que más y el que de los que ha tenido Hungría jamás. La economía, dice, se ha fortalecido, la ciudad de Budapest ha sido transformada y las políticas familiares de Hungría y su determinación por preservar su cultura han sido estudiadas en todo el mundo. Él y yo, dice el premier australiano, discrepábamos sobre Ucrania, pero pensé que tenía toda la razón al desafiar a la Unión Europea, especialmente en materia de inmigración ilegal. ¿Por qué debería una nación soberana ser intimidada por Bruselas para adoptar políticas que pondrían en peligro su futuro como pueblo? Bajo Orbán, Budapest se convirtió en algo así como el refugio para intelectuales conservadores. Esto ha sido un punto significativo de poder blando para Hungría y no espero que el nuevo gobierno quiera que eso cambie. ¿Qué te parece? Sí, mira, yo tuve el placer de conocer a Tony Abbott la pasada CIPAC en Budapest y pudimos hablar, lo entrevistamos para nuestro medio. Y es cierto, al fin y al cabo, ya sabes, Xavier, que yo estuve viviendo allí un año en Budapest, del 22 al 23, y todo lo que dice es cierto. Al fin y al cabo, escribí un artículo la semana pasada en el Magyar Nemzet, el periódico más importante de Hungría en papel, y lo que reflejaba era un poco eso, de decir, yo sé que yo soy joven y yo sé que a veces pues, los jóvenes tienen esa visión revolucionaria de buscar lo ideal, ¿no? Y seguramente pues ellos que no han vivido ciertas cosas o que no han podido experimentar ciertas cosas, pues quieran un cambio rápido, brusco y realmente no puedan apreciar lo que realmente tiene Hungría y que es un tesoro, varios tesoros que mucha gente aquí occidental darían muchas cosas por eso, el pasear por la calle seguro, el que tu gobierno tenga políticas de si quieres tener un hijo, ayudarte, pero no solo ayudas económicas, sino también por si querías abortar, también tenían ayuda psicológica, luego te ayudaban en el tema de conseguir una casa, también te ayudaban, por ejemplo, si tenías que tener un coche, multitud de medidas que favorecían al ciudadano, que realmente se preocupaban por él. Luego también el tema energético, que Orbán no cogió y dijo, ostras, ahora que ha pasado esto de Ucrania, vamos a intentar conseguir otra energía. La cosa es que dependía mucho del gas ruso y al fin y al cabo él tenía que mirar por lo que le podía suponer a la familia húngara y a la empresa húngara. Yo me acuerdo de gente que vivía, amigos míos, en Austria o en Alemania pagando absolutas barbaridades por el precio del gas. Yo cuando estaba en Hungría me acuerdo que fue en ese periodo de 2022 a 2023, entonces ya la guerra había comenzado y ya los precios de la energía se hacían notar. Me acuerdo que pagaba 10 euros al mes por gas. O sea, no era nada. Por lo cual, todas estas cosas, estoy de acuerdo con Tony Abbott, porque precisamente lo que él ha dicho es la realidad. Víctor Orbán, con sus más y sus menos, porque todo el mundo
podrá tener discrepancias, ningún político es perfecto, pero lo que había en Hungría, incluso gente que no simpatizaba con él iba y podía pasear por Budapest, es lo que decía, hay cosas que realmente tú no puedes pagar con dinero, que ahí tenías, que era el pasear tranquilo, el no tener miedo, el de ver gente autóctona por todos lados, el subirte a un metro y estar tranquilo, no escuchar ruido, estar en silencio. Yo creo que eso en las capitales como Berlín, como en Suecia, en Bélgica, en todas estas ciudades y países ya no lo puedes tener prácticamente en ningún lado. Y eso son cosas que realmente espero que en 4 años se den cuenta de lo que han perdido y que lo puedan recuperar en 4 años. O si Peter Magyar, ojalá no se venda la agenda de Bruselas y tira en esa agenda. Sobre los temas de fondo que han condicionado el resultado de las elecciones en Hungría. Por un lado, hombre, 16 años llevaba Orbán al frente del país, hay un factor desgaste que seguramente está latente debajo de ese giro copernicano de líder. Pero yo lo que te quiero preguntar es, ¿qué efecto produce sobre la población de Hungría el castigo de la Unión Europea, el haber perdido pues esos 90.000 millones, los estudiantes de Erasmus y tantas las cosas, en esa especie de pinza de presión que se le ha hecho para someterle y que pues de momento pues ya veremos qué pasa con el nuevo, pero hasta ahora no lo han conseguido con Hungría. Bueno, el factor principal que ha sido el factor económico. Al fin y al cabo, desde 2022 hasta 2026, la economía húngara se ha estancado, ha tenido una inflación bastante alta y pese a que el gobierno ha intentado hacer varias medidas para paliar estos efectos, no ha podido. Eso ha sumado que los fondos europeos, tanto los que ya venían del COVID, o sea, es decir, de muy lejos, más los nuevos por los provocados por Ucrania, más otros fondos que no han podido recibir, eran en torno a 15.000 millones de euros, pues al fin y al cabo han mermado mucho la economía húngara, que muchos ahora han dicho, ¿no? Es que Hungría es el país, ha conseguido ser el país más pobre de toda la Unión Europea. Yo recomiendo mucho un artículo que hice en un medio español ahora en 2022 de los cambios económicos desde 2010 hasta 2022, porque se los vean todo, tanto en PIB, como en PIB per cápita, en tema de cómo recortó los impuestos, cómo atrajo inversión de Rusia, de China, de Estados Unidos, de propios países de la Unión Europea, que incluso Audi puso la fábrica allí, muchísimas cosas que hizo bien Orbán y que no han tenido reflejo por estos 4 años. Y él mismo incluso lo dijo, me acuerdo, en una conferencia en 2018 o en 2019, si mal no me acuerdo, que él dijo, dice, la economía, al fin y al cabo, si podemos tener nuestra batalla cultural, podemos intentar luchar por muchas cosas, pero al fin y al cabo lo que te deja ser gobernante es la economía. Si la economía va bien, estás bien. En cuanto la economía va mal, te cortan la cabeza. Y eso es lo que precisamente le ha pasado a Orbán. Eso sumado al desgaste, a lo mejor una campaña demasiado centrada en Ucrania y no tanto en lo nacional, y luego algunos otros escándalos que ha habido o algunos fake news que la han podido afectar, más obviamente la injerencia e interferencia de la Unión Europea en tema de cómo habían activado el tema de la DSA, como en Facebook, cómo le bajaban las visitas o cerrándoles diarios, páginas de diarios en Facebook y en otras redes sociales. Entonces, todo eso ha tenido que afectar, pero la principal causa ha sido la economía. Sergio Velasco, un placer enorme tenerte en el programa, te lo agradezco mucho, gracias por tus explicaciones, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ti, Xavier, que tengas un buen día. Bueno, sigamos porque hay muchos temas que atender. Por ejemplo, ya en España, uno del cual yo os hablo a menudo, pues ahora ya con una inminencia hay que hablar de esto. El Gobierno ultima la concesión de una nueva televisión digital terrestre para que emita antes de final de año con fines pues claramente de apoyo electoral en el plazo previsto, que es 2027. El objetivo de la nueva cadena de televisión, que lleva mucho tiempo tratándose de conformar, buscando alianzas y amigos del Gobierno que estén pues dispuestos a arrancar ese proyecto, tiene un objetivo que es
apoyarse en esa nueva televisión como si no tuviera pocas Telepedros. Pues no, habrá una más, yo os lo digo siempre, y mira, hoy os puedo dar hasta la fecha. Antes de final de año, de este año, veremos una nueva TDT para mayor honra y gloria de Pedro Sánchez, por si faltaban. Bien, y vamos a hablar también de alguna cosa que nos afecta a todos y que tiene que ver con el ahorro en España. El ahorro en España ha caído un 17% desde los momentos de la pandemia, desde la época del COVID, desde cuando Ábalos se hacía rico vendiendo mascarillas y toda la trama en torno a Ábalos también. Bueno, pues nos lo va a contar Alba Sánchez. ¿Recuerdan que durante la pandemia se dijo que el ahorro había crecido? No se podía salir y, por tanto, el gasto se redujo a mínimos históricos. Pues ahora, 5 años después, a los españoles no nos queda nada de aquella hucha que hicimos. En 2020, durante el confinamiento, la tasa de ahorro llegó a superar el 25% de la renta disponible. Es decir, teníamos un colchón para imprevistos o para gastar en cualquier situación adversa. Pero hoy los hogares españoles se ven en una tesitura mucho más complicada. Se prioriza el gasto cotidiano ante la subida del precio de la vivienda y la constante subida del precio de los alimentos, haciendo una mezcla de gastos por necesidad y gastos hormiga que suman un déficit de ahorro completo para nuestro bolsillo que supone unos 110.000 millones de euros menos al año. Pero vamos a verlo en la siguiente tabla, porque en 2020 ahorrábamos porque no teníamos en qué gastar, el consumo no era normal. Pero es que en los años siguientes, como podemos ver, después del 2020 en ese confinamiento y el récord histórico del 25% de ahorro forzoso, llegamos a una posición de normalización, es decir, un 11-12% menos en el ahorro. Concretamente para nosotros son 112.000 millones de euros menos de ahorro al año, lo que viene siendo a que por media de español no llegamos ni a 2.000 euros de ahorro al año por persona. Nos quedamos por debajo de la media europea al no llegar a ese 15% de ahorro como el resto de países y por tanto vemos que nuestra economía ha vuelto a las andadas, porque ahora la prioridad es la supervivencia y ver qué pasa con nuestro dinero día a día. Y permitidme un añadido, una noticia añadida que seguramente os interesará y que tiene a la Comunidad Valenciana como eje motor. Y es que esto es un golpe para Sánchez, porque sus propios escoltas admiten que no identificaron a ningún agresor de ultraderecha en Paiporta. Ya saben, cuando aquel hombre perdió los nervios y le dio o le intentó dar, más bien le intentó dar que le dio, con el mango de una escoba o de un artilugio que estaban utilizando para, en lo posible, deshacerse del barro cuanto antes. Pues ni los escoltas de Sánchez han identificado agresores de ultraderecha, a pesar de lo que se dijo. Bueno, ya recordarán, todos los corifeos de este gobierno estaban en lo que estaban, y en lo que estaban era en un ataque coordinado de la ultraderecha, tal. Pues no, ni los escoltas. Si es que el bulo tiene las patas muy cortas. Bien, nos vamos a ir a publicidad. Antes que eso, permitidme que os recuerde que si ya habéis llegado a la conclusión de que compartimos ideas, de que esas ideas sería muy bueno que llegaran al conjunto de la sociedad española, pues eso, nosotros estamos en la voluntad y en la disposición de hacerlo mejor que si lo hicierais en plan francotirador cada uno de vosotros. Así es que la clave es darnos mayor robustez, apoyarnos. ¿Y cómo nos podéis apoyar? Pues muy fácil, entrando a formar parte del Club de Amigos del Toro Televisión, que es tan sencillo como llamar al teléfono que aparece aquí debajo, aquí, 91 616 2464, o también os podéis plantear hacernos alguna donación a la fundación de esta casa. Eso redundará en que cuando haya que hacer la renta de este año 2026 podáis desgravar un porcentaje muy elevado de esa hipotética donación que estuvierais pensando hacernos ahora, del entorno del 80%. Eso es desgravable, que lo sepáis. Y me piden en el Club de Amigos que os explique que ya estamos a la puerta del día miércoles 15 de abril, el momento en el que a las 19:30 se producirá el primer encuentro para hablar del Quijote. Es una serie que se llama Locos por el Quijote, que han diseñado en el Club de Amigos para todos vosotros, en la que pues, vais a ser los que evaluéis lo importante y lo grandioso de esta novela,
la primera gran novela moderna en el mundo, ¿verdad? Vais a descubrir la ironía, el contexto, la crítica social, el juego entre realidad y ficción que caracteriza esta obra, bueno, descomunal de la literatura en español. El ciclo de charlas empezará el miércoles 15 de abril, como he dicho, a las 19:30 y se prolongará todos los miércoles hasta el 20 de mayo. Si os apetece, si queréis conocerlo todo del Quijote, pues lo tenéis muy fácil. Podéis seguir esto presencialmente o lo podéis seguir online si es que no vivís en Madrid. Pues muy fácil. Lo que hay que hacer es reservar en las dos situaciones, en la presencialidad y también si lo queréis seguir por la vía online. Así es que no hay ningún motivo para no atreverse a cabalgar hacia la primera novela moderna. 7 millones de españoles conviven con la artrosis, una enfermedad dolorosa que limita la movilidad y la calidad de vida. Pero no hay que resignarse. Gracias a la tecnología, hoy es posible acceder a tratamientos personalizados y eficaces desde casa. Si el dolor está en las manos, nuestros guantes Quanti Nanotech te devuelven la agilidad en solo 20 minutos. ¿Es la rodilla la que te duele? Nuestra rodillera de radiofrecuencia reduce la inflamación al instante con calor profundo. Para tu espalda, el cinturón bioestimulador combina láser y masaje para liberar la tensión lumbar. Y si sufres de migrañas o dolor cervical, nuestro láser cervical protege tu vida. Es la solución definitiva que combina calor y electroestimulación. ¿No vivas con dolor? Llama ahora al 900-730-122 e infórmate. Recupera tu vida hoy mismo. 900-730-122. Son las 8:05 jóvenes minutos, momento en el que abrimos nuestra mesa de análisis político. Lo primero será presentarles a nuestros invitados hoy, don Julián Salcedo, doctor en Ciencias Económicas, abogado especializado en asuntos inmobiliarios y además secretario del Club Liberal Español. Así es, muy buenas tardes. ¿Cómo vamos? Pues hoy tenemos un día movidito, ¿no? Hoy Me parece tenemos una noche mucha movidita. plancha, pero que mucha. Don Alberto Serrano, muy buenas tardes. Abogado especialista en el derecho administrativo, la relación entre las administraciones públicas y la ley. Así es. Escritor, expolítico y hombre serio. Hombre, muchas gracias. Hombre, sí, pues muy bueno con tantos chistes, no me queda otra. En un mundo en el que cada vez hay más chisgarabis, los hombres serios hay que reconocérselo, por lo menos, ¿no? Lo primero y la gran noticia del día de hoy es que el juez Juan Carlos Peinado ha decidido cerrar la instrucción. Y lo ha hecho pues, sorprendiendo a algunos, a más de uno, que pensaban que lo irían embarullando hasta que se tuviera que jubilar. Él se jubila en septiembre. Una de las últimas cosas, antes del auto que envía a juicio a Begoña Gómez, fue rechazar una petición de las defensas de los principales imputados que querían prolongar la instrucción 6 meses. ¿Con qué interés y con qué? Pues mira, esto de la Moncloa ya está más claro que el agua. Querían que la instrucción la acabara otro juez, o tal vez una jueza, da igual. Pero alguien pues más sobalomos de lo que ha sido Peinado, que se ha partido el cobre. Así es que tenemos que se termina la investigación, tal como lo ve el juez Peinado, sobre Begoña Gómez, 4 delitos de lo más grave del mundo. Tratándose de la esposa de un presidente del gobierno. ¿Qué delitos? Pues ya sabéis, malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Cuidado porque es muy relevante lo que dice en el auto de transformación el juez Peinado. El juez Peinado hay una frase que no resisto no contarla, ¿no? Dice, sí, se apoderó de fondos privados indiscriminadamente para integrarlos a su patrimonio personal, aprovechando la influencia que tenía como esposa del presidente del gobierno. Habla de grandes empresas que le entregaban fondos para su
cátedra, en fin, esto ya lo sabéis, ¿no? En el mismo paquete que ella va Cristina Álvarez, la chica para todo que le pusieron en Moncloa, 4 delitos también contra ella, los mismos, y Juan Carlos Barrabés, el amigo de esquí de los Sánchez y el amigo que consiguió en Red.es pues unos contratos que para mí los quisiera, 2 delitos. ¿Y ahora qué? Pues ahora ya os anuncio que, iba a decir el gobierno, no. Los imputados en la causa van a presentar un recurso a la Audiencia de Madrid pidiéndole, hombre, es que faltan determinadas pruebas que tal, vamos a prorrogar esto 6 meses más. Buscan acabar con la era Peinado y encontrar a otro. Lo que nadie sabe es lo que dirá la Audiencia de Madrid sobre este particular. Vamos a ver un resumen de lo que ha pasado con ese auto de enviar al banquillo a Begoña Gómez. El juez Juan Carlos Peinado procesa a Begoña Gómez por 4 delitos: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca. La noticia ha pillado al presidente del gobierno y a su esposa en China, en un viaje oficial. De esta manera, 2 años después de que se abriera esta investigación, la mujer de Pedro Sánchez queda al borde del banquillo para ser juzgada por estos delitos. El instructor ha dejado fuera un delito, el de intrusismo profesional, por no haber indicios suficientes. En el escrito da 5 días a las partes para que se pronuncien sobre la apertura de juicio oral ante un jurado popular. El magistrado considera que Begoña Gómez se aprovechó de su posición desde la llegada de su esposo a la Secretaría General del PSOE, pero sobre todo a la presidencia del Gobierno. Conductas propias, según Peinado, de regímenes absolutistas. En Moncloa están completamente indignados con la noticia. Esta ha sido la reacción del ministro de Justicia. Ha avergonzado a muchos ciudadanos de nuestro país. Ha avergonzado a muchos jueces y magistrados de nuestro país. Creo que el daño que se ha hecho al buen nombre de la justicia es un daño que seguramente en muchos aspectos será irreparable. Pero no obstante, mi confianza absoluta en que un tribunal superior, un tribunal imparcial, vaya a revocar las decisiones que se están adoptando en esta instrucción. Es muy probable que las partes presenten recurso para prorrogar la instrucción 6 meses, tratando de que esta termine en manos de un juez que no se ha Peinado, ya que se jubilará en septiembre. Será la Audiencia de Madrid la que tenga la última palabra. Peinado también procesa a la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, a quien se le atribuyen los mismos 4 delitos, así como al empresario Juan Carlos Barrabés, que le imputa 2 delitos, el de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, en relación con la persona investigada. Alberto Serrano. Sí, lo primero, Xavi, yo creo que es felicitar al juez Peinado. Es un hombre que se le ha vilipendiado, se le ha zarandeado, se le ha puesto todas las palos sobre las ruedas posibles. A nivel personal tiene un desgaste enorme, nos consta, y bueno, ya ha terminado la instrucción y merece nuestra felicitación. Nos hubiera gustado, lógicamente, y por eso hemos criticado desde esta casa que lo hubiera concluido antes, pero lo ha concluido y enhorabuena por haber terminado ese trabajo durante 2 años y en paralelo todos los que tiene habitualmente un juzgado de sus características, que no le han quitado absolutamente nada ni le han dado ningún tipo de refuerzo. Eso por un lado. En segundo lugar, pues efectivamente están tratando las propias partes de prolongar la instrucción, paradójicamente, básicamente porque en septiembre este señor se jubila. En paralelo, y esto es una circunstancia conocida, no voy a desvelar nada que nadie sepa, hay un proyecto para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para prolongar la edad de jubilación de los jueces hasta los 75. Se dice que el efecto Peinado es el que está paralizando esa reforma y se tiene que jubilar él y otros compañeros con 72 años, porque esa reforma no termina de salir, porque están pendientes de la jubilación de Peinado. Hasta eso llega, yo creo, o puede llegar, por lo menos así yo lo creo, un poco las manivelas del poder socialista. Terminada la instrucción, eso quiere decir que ya ha recabado todas las pruebas y lo va a poner en disposición del juez que tiene que juzgar estos delitos, que al final los ha resumido en 4, que puede ser o bien la audiencia o bien el tribunal del jurado. Eso también está todavía discutible, queda todavía unos recursos por ahí pendientes, en el sentido de que quién va a conocer de la causa. Si finalmente se considera que se ha producido malversación, ese delito absorberá a todos los demás y finalmente será un jurado popular quien llegue a juzgar. Tampoco nos pongamos así muy excitados con la cuestión, porque un jurado popular en Madrid puede tardar más de 1 año en convocarse, en celebrarse, etc. Esto, en cualquier caso, va para largo.
De todas maneras, es una circunstancia absolutamente vergonzosa que la mujer de un presidente esté procesada, que repito, para el que no sepa, es que ya un juez ha investigado, ya ha concluido que puede haber delitos y lo va a someter directamente a juicio. Y aquí no pase absolutamente nada. Pero claro, como el nivel está, en el caso del fiscal general del Estado, que incluso delante de un banquillo, y sin dimitir, pues evidentemente aquí no pasará absolutamente nada. Pero en fin, concluyo pues dándole otra vez la enhorabuena a este señor, al juez Peinado. Julián. Bueno, lo primero de todo, yo creo que en este mismo programa lo hemos dicho varias personas reiteradamente, ¿no? ¿A qué está esperando el juez Peinado? No es una crítica. ¿A qué estaba esperando el juez Peinado para cerrar la instrucción? Yo creo que en los últimos meses no ha habido nada añadido o que haya podido reforzar esos indicios que ya tenía, ¿no? Pero bueno, lo ha, digamos, alargado casi hasta el último minuto. Estamos a mediados del mes de abril. A efectos penales no, pero los juzgados son inhábiles en el mes de agosto. Él se jubila en septiembre si, como dice mi compañero Alberto Serrano, no se modifica la ley y se prorroga la edad de jubilación hasta los 75 años, ¿no? Ese es el primer punto. Bienvenida sea el cierre de la instrucción, porque yo creo que es bueno para todos. Creo que es bueno para el juez, que se podrá dedicar a otras cosas. Creo que es bueno para los imputados o investigados, que efectivamente ya saben de qué va esto. Y también es bueno para todos los demás, que estamos a la espera de la decisión final que se produzca. La clave va a estar en si finalmente arrastra el delito de malversación a los restantes delitos que se le imputan para que pueda ser juzgada por un jurado popular. Como dice Alberto Serrano, esas tácticas dilatorias y sobre todo el proceso que necesita para formar el jurado, etcétera, se va a llevar más de un año. Es decir, si se jubila en septiembre no le dará tiempo a él estar, pero él no hubiera juzgado en cualquier caso. El juez instructor no juzga este tipo de delitos, ¿no? Si la clave está en el jurado, pues oiga, lo que haya de ser será. Lo que me ha resultado más sorprendente son las palabras que hemos visto, también las había oído, del ministro de Justicia, de Félix Bolaños, ¿no? Porque ha avergonzado a muchos. Él no se ha manifestado, no dice que a él también, el daño es irreparable y ha añadido algo que es lo más duro, me parece a mí, porque eso sí que lo ha dicho él y se le tiene que atribuir a él. Bien, será juzgada más adelante por un tribunal superior imparcial. O sea, que le dice al instructor que no lo ha sido. Claro. Literal, ¿no? O sea, no. Sí. Confiemos porque será juzgada en un momento posterior por un tribunal superior imparcial. Tribunal superior, efectivamente, sea juzgado por uno o por otro, le cabe la posibilidad de recurso como mínimo ante el Tribunal Supremo o ante la Audiencia Provincial de Madrid o la audiencia, el que corresponda a él. Pero él ha calificado a este juzgado de instrucción, le ha calificado de no imparcial, de parcial. Sí, y ha sido un verdadero canalla. Como ministro de Justicia, no es nada personal. No le tengo inquina especial, pero ha sido un canalla por dos razones. A él se le olvida que todas las decisiones de Peinado las ha corroborado la Audiencia de Madrid. Todas, y algunas se las ha tumbado, Lo de Europa, se lo tumbó 2 veces. Bien. En segundo lugar, él no es quien para llamar a un juez, menos siendo ministro de Justicia, no imparcial. Este es un juez que está actuando de parte contra qué, ¿de qué vas? Esa es una competencia que en cualquier caso correspondería al Consejo General del Poder Judicial y no al ministro de Justicia. Flaco favor. No sé quién le haya podido hacer más daño a la justicia en España. Desde luego, tener un ministro de Justicia que actúa de palafranero del presidente del gobierno a toda costa y caiga quien caiga, pues me parece que es mucho más grave para el sistema judicial español que lo que haya podido decir o hacer Peinado. Sí, yo creo que en lo personal lo que diga este señor del juez Peinado, al juez Peinado le tendría que dar igual, viniendo de donde viene de boca de ganso. Este señor profesionalmente no es nadie.
Se sabe que antes de ser ministro de Justicia, aunque decían que era abogado del Estado, este señor trabajó en creo que en el Banco de España como laboral, una profesión totalmente digna, pero yo creo que no está en condiciones de reprocharle a un juez de instrucción su trabajo, no tiene capacidad o cualificación profesional para ello. En segundo lugar, como ministro de Justicia, si conoce que este juez ha obrado mal, tenía que denunciarlo en el Consejo General del Poder Judicial o ir, desde luego, al Ministerio Fiscal y denunciarlo como delito, si es que dice él que ha cometido una prevaricación y está en condiciones de demostrarlo. Si no, desde luego está interfiriendo en la división de poderes, cosa totalmente gravísima, siendo ministro de Justicia. Pero en último lugar, y él, que yo creo que está funcionando no como lo he dicho anteriormente, sino como representante del Partido Socialista, me parece penoso que como representante del Partido Socialista inyecte este veneno en la sociedad que tiene en contra la división de poderes, va en contra de la división de poderes y por tanto del Estado de Derecho. Es terriblemente grave y en una deriva que sabemos del Partido Socialista, bastante totalitaria, en consonancia con los amigos que él tiene, ahora mismo están en China, todos los amigos, todos los estados totalitarios del mundo, no sé por qué son amigos de este gobierno. Y parece que es lo que le gusta, la concentración absoluta del poder propia de regímenes totalitarios, y es lo que manifiesta este señor. Pero ¿cómo un juez osa desafiarnos a nosotros? Que lo representamos todos, somos la esencia de la democracia, que es lo que diría pues Maduro en su día, lo que dirían los ayatolás, etcétera, etcétera. Y eso, como representante del Partido Socialista, que es como está ejerciendo este señor en ese momento, me parece absolutamente penoso. Si me lo permites un segundo, claro. Yo creo que si el Consejo General del Poder Judicial no saca una nota de oficio y pide que se retracten las palabras, yo creo que al menos el juez Peinado solicitará el amparo del Consejo General del Poder Judicial, porque lo que ha hecho es muy duro, quiero decir. No estamos personificando en la persona del juez Peinado, sino calificar a un tribunal, el que sea, de falta de parcialidad, o de imparcialidad, me parece que es gravísimo. Es acusarle de un delito y por tanto una calumnia, pero tiene un año el juez Peinado para querellarse. Ya. Sí, no sé si lo hará o no, allá él, eso ya es cosa suya. Ahora, la actitud de Bolaños no hay por dónde cogerla, eso ya lo ven ustedes. Por cierto, se habla de la dureza del juez Peinado, ¿no? Oye, vamos a ver, ¿os estoy yo mal informado? Me parece que no, pero a juez Peinado la señora Begoña le ha hecho el pajarito trilorito, con la entrega del pasaporte. Y el juez Peinado, yo creo que se equivocó porque mira cómo se lo agradecen, ¿no? No exigió esa entrega, pues mandando a la Policía Judicial a la Moncloa y arrebatándole, si es necesario, el pasaporte como hicieron con Koldo. Pero bueno, fue bastante suave. Si ahora no tienen que hacer nada de eso, está todo informatizado, simplemente lo anulan el pasaporte y no podría entrar en China ahora tal como está, pero sí, efectivamente, tiene una consideración con ella, también con el propio Bolaños, cuando le hizo el interrogatorio en su despacho, acomodándose a las exigencias del ministro y luego se lo retribuyen de esta manera, pero bueno, eso ya cría cuervos, pues es normal, ¿no? No podía esperar ningún tipo de clemencia por parte de ellos. Bueno, nos vamos a ir a publicidad después de esta tremenda noticia. Buena noticia para la sociedad española, porque el que la hace la tiene que pagar. Eso es lo fundamental. Si ella es la esposa del presidente, con más motivo. Ya lo decían los romanos, la mujer del César. Nos vamos a publicidad. Juicio de las mascarillas. Tribunal Supremo. Hoy, en plan actriz privilegiada, Patricia Úriz. Patricia Úriz ha sido la declarante en todo esto y hay cosas de lo que ha dicho que son muy relevantes. Ha venido a confirmar que se pagaba en efectivo en el Partido Socialista. Por mucho que le haya puesto paños calientes, que exigían, que eran muy serios, muy rigurosos, exigiendo los tickets de aquello que se pagaba, por lo cierto y verdad es que se pagaba. Ha dicho que se pagaba. Que a diferencia del Ministerio, donde se realizaban transferencias por los gastos, en el PSOE no. Se pagaba en unos sobres dinero en efectivo. Bueno, eso es muy, muy relevante para lo que el Supremo decida en esta materia. Eso sí,
ella dice que no se ve reflejada en esos WhatsApps que han sacado en su teléfono los de la UCO y que hablaban de las lechugas, los soles, las chistorras. No, es que esta no es mi manera de hablar. He dicho, bueno, pues vale, perfecto, pero vamos a ver lo que ha pasado hoy en el Supremo. Con peluca pelirroja, gafas de sol y tapándose la cara con un pañuelo. Así ha llegado Patricia Uriz al Tribunal Supremo. La exmujer de Koldo García solo ha respondido a preguntas de su abogada y ha admitido haber recogido sobres de dinero en efectivo en la sede de los socialistas. Dice que el PSOE le llamaba a ella directamente y que eran muy rígidos, ya que solo pagaban con tickets justificados. Pues en el Partido Socialista siempre en efectivo. Ferraz solo pagaba si tenía los tickets, si tenía una justificación, si tenía un soporte. Billetes de todo tipo y desde que yo llegué a Madrid siempre fue efectivo. También ha asegurado que no se reconocen los mensajes de su propio teléfono recogidos por la UCO sobre chistorras, soles y lechugas. Y realmente yo no reconozco esos WhatsApp, no me encajan en mi manera de escribir ni de hablar. En algún WhatsApp puedo reconocer algo, pero hay otros WhatsApp que, porque los señores de la UCO han dicho que estaban en mi móvil. Si no hubiera pensado que no los he podido escribir yo. Y admite haber pagado la pensión del hijo pequeño de Ábalos para evitar discusiones entre el exministro y su exmujer. La exmujer ahora mismo del señor Ábalos no apreciaba para nada a los hijos que no eran frutos de su propio matrimonio. Entonces, para evitar discusiones, pues lo hacíamos nosotros. Y se refería a la mujer de Ábalos de esta manera. Estoy muy arrepentida de ello, pero mi relación con Carolina era bastante mala, como puta uno. Sin embargo, los socios de Aldama, Claudio Rivas y Javier Serrano, citados también en esta jornada, han preferido guardar silencio al estar imputados en la trama de los hidrocarburos que se investiga en la Audiencia Nacional. No voy a contestar. Se esperaba también la declaración de Javier Herrero, exdirector general de Carreteras, y del actual director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras. Unas declaraciones que se han suspendido ya que los abogados que las propusieron han renunciado a ellas. En esta segunda semana de juicio se espera también que declare un importante testigo como es la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. Bueno, yo hay cosas de este juicio del Supremo que tengo una gran impresión de la calidad técnica del Tribunal Supremo que no entiendo. ¿Por qué le distorsionan la voz a una persona que va al Supremo? ¿Acaso lo hicieron con los del Procés? Pues sumo este argumento al que ya os he expresado alguna vez, que no entiendo por qué esto no se retransmite en directo, porque esto de las mascarillas fue central para este país en el que 160.000 españoles o más perdieron la vida por no tener mascarillas. Y había unos golfos que las vendían, que sacaban unos grandes beneficios de ello. Y bueno, ¿y qué pasa? ¿Que no es relevante este juicio para la opinión pública española? No lo entiendo. Bueno, yo tampoco lo entiendo, pero hay otra circunstancia que me sorprende siendo el Tribunal Supremo, salvo que nos hayan dado solamente una parte de lo que ha ocurrido y no el resto, ¿no? Y es que esto no reconozco, esto puede decirlo ante el Senado en una comisión de investigación, pero ante el Tribunal Supremo la pregunta es, no es esa la respuesta. ¿Los escribió usted o no los escribió usted? ¿Sí o no? Pues claro, no se puede quedar esa incertidumbre. ¿Qué significa que no lo reconoce? Que ese día había tomado alguna sustancia que no le permite recordarlo y que no obraba como ella sola, o que alguien le ha cogido el teléfono y le ha utilizado para determinado tal, le han hackeado el teléfono. Que bueno, es que es una respuesta que no supone nada. Se está dilucidando una situación muy, muy, muy importante. Luego ya se verá si los soles y las chistorras son billetes o son otra cosa. Pero claro, es que no lo reconozco. Luego ha hecho un matiz, como diciendo, bueno, no es mi forma de escribir. Bueno, si no le preguntamos si es su forma, ¿eso lo escribe usted o no? Pues está en su teléfono. En cambio, sí reconoce cómo se referían a la primera mujer de Ábalos, ¿no? De esa forma verdaderamente cruel. Bueno, a lo que vamos. Lo importante es que reconoce que había tráfico de dinero en metálico
del Partido Socialista. Sí, 3 cuestiones muy rápidas, porque claro, esto es un lío, son muchos juicios en paralelo, pero como los protagonistas siempre lo mismo, no sabemos dónde estamos. Este es el juicio efectivamente de las mascarillas, para que lo recuerde, se compraban mascarillas a un precio inflado, que generó unos beneficios y luego se repartieron entre 4, parte del dinero podría ir al Partido Socialista, que es lo que se está también investigando. Esto es importante porque, bueno, vemos algunos que no declaran, a lo mejor este tema le puede ser relevante, como tiene otros temas pendientes, pues no quiere que se entrecruzcan y tal. En cualquier caso, en estos ámbitos, no declarar viene a significar, como regla general, que admito cierta culpabilidad y lo que no quiero es empeorar el tema y, por tanto, busco un mal menor. Una persona que no quiere declarar en un juicio en el cual se está reprochando tal y cual cosa, normalmente el tribunal lo interpreta tal como estoy comentando. En segundo lugar, respecto a esta señora, pues está en la línea del otro día Joseba, el hermano de Koldo, vino a decir, bueno, yo no soy nadie, no me entero absolutamente de nada, de hecho no reconozco ni tan siquiera esos mensajes y yo soy una pobrecilla, no quiero saber absolutamente nada de este tema. Sin perjuicio de lo cual, todos sabemos que ha disfrutado de un confort, de un bienestar, que es en los mismos términos que su marido se beneficiaba y da la sensación, por lo que parece, que era utilizada y ella se dejaba utilizar pues, para actividades puntuales en los mismos términos que Joseba, de llevar esto o lo otro, lo de más allá, si Koldo pues estaba muy liado, porque Koldo debe ser el hombre más liado de este mundo. Me hace gracia Koldo porque es uno de los tíos que más poder ha tenido en este país sin ser nadie, ya quisiera en su día en los años 80, Mario Conde, Javier de la Rosa, nada, eso absolutamente nada. Koldo es el que más poder ha tenido en este país. Y finalmente, pues bueno, sobre este tema de las mascarillas que bueno, pues, tan desagradable me resulta a mí en lo personal, pues yo he hecho en falta, como en el otro juicio que estamos hablando también de Peinado, que lo que siempre digo, la corrupción necesita 3 patas, por supuesto estos políticos, estos politicachos o vinculados al mundo político desagradables, naturalizados, también los políticos, los empresarios tramposos que buscan el atajo, pero falta una 3ª pata, que no está ahí en el Tribunal Supremo, tampoco ante el juez Peinado, que son los funcionarios mercenarios. Estos señores han cobrado porque ha habido gente que ha hecho documentos, los ha redactado, les ha dado la forma y esas personas se van de rositas, no están ahí. Y esto ha sido redactado. Y yo personalmente, que puedo hablar en nombre propio, en el sentido de que yo he hecho contratos de emergencia, los primeros que hice en España después del estado de alarma, me cuidé mucho de esos documentos, de cómo tenían que ir elaborados y tal. Y también sé positivamente que si en ese momento hubiera establecido otras condiciones, pues a lo mejor estaban en el mismo banquillo que estos señores. Y por tanto, la gente que lo estaba redactando, que posteriormente lo firmaban unos y otros, eran plenamente conscientes, y de ese burro no me baja nadie, de lo que estaban haciendo. Lo que pasa es que como ellos no firman, pues oye, me desentiendo, y no están ahí. Y también deberían de estar esa última pata del banco para que la corrupción funcione, que es funcionarios permisivos con todo esto. Sí, sí. Hoy, por cierto, hemos conocido que Jessica, una de las sobrinas, la que recibió 2 contratos en empresas públicas. Bueno, pues el primero de ellos, el de Ineco, resulta que fue a firmar el contrato y a que le dieran su ordenador acompañada de Koldo, lo cual ya es una señal, ¿no? ¿No les parece a ustedes que es una señal? Bueno, hoy hay declaraciones, creo que es de los afines a Sánchez, es el punto más severo de los que yo puedo ofrecerles. Carlos Cuerpo dice estar indignado por el caso Ábalos. Con indignación, conforme vamos teniendo noticias, y ahí por mi parte señalar que yo creo que es importante, de nuevo también, que funcionen bien los 3 pasos que esperan los ciudadanos. El primero de ellos es el control inicial que haga que no exista impunidad ante este tipo de actuaciones, control presupuestario, de auditoría, por supuesto control administrativo, la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ese es fundamental. Segundo paso, por supuesto, el control y la responsabilidad política, que este tipo de actuaciones tenga consecuencias inmediatas. Y el tercer paso, en el que estamos ahora mismo, la actuación judicial, que sea todo lo rápida que pueda ser y que además actúe con contundencia en todas las materias que queden probadas. Ya sé que lo que dice son obviedades, pero esas obviedades no se las he escuchado yo a nadie del PSOE del Gobierno, ¿eh?
Sí, este señor nos ha cantado un tema de oposición, por así decirlo, y dice lo que tendría que ser la administración, que luego no es por culpa de su gobierno y por culpa de cómo lo manipulan y tergiversan. Pero este señor en esa entrevista ha quedado tocado un poco de su credibilidad, porque a raíz de todo esto, que él lo negaba y se mostraba ofendido, le preguntaron, cambiando de tema, oiga, ¿se respetan los derechos humanos en China? Y no ha contestado esa pregunta. Y otra serie de cuestiones que tienen que ver con el viaje de China. Por tanto, si esa cosa tan elemental no la responde, pues todo lo que venía con carácter previo, etcétera, pues era un poco más de lo mismo, por aquí y por allá, magia borrás. Julián. Bueno, efectivamente, lo primero que hay que decir es que él no es militante del Partido Socialista, es independiente, está en el gobierno en calidad de independiente, ¿no? Aunque claro, cuando uno entra en un gobierno, aunque entra en calidad de independiente, como cuando entra en un consejo de administración, entra por alguna razón, ¿verdad? Lo segundo, como muy bien decía Alberto, ha dicho cómo debe ser el funcionamiento en una democracia, de un sistema con controles previos, auditorías posteriores y, en última instancia, no impunidad y sometido a la justicia, ¿no? Claro, lo que le ha faltado decir es obvio también, ¿no? Aunque en este caso han fallado todos estos controles o no existieron todos estos controles. Claro, yo te puedo decir que tienes que tratar bien a tus padres, tal, no sé qué, no sé cuánto, luego al contrario, sí, oiga, pero usted lo dejó abandonados en la cuneta, ¿no? Pues, entonces también, pues eso es lo que no ha dicho, ¿no? Sí, sí. Bueno, por cerrar el capítulo de las sobrinas y todo este rollo, han aparecido WhatsApps entre Óscar Puente, el ministro actual de Transportes, y José Luis Ábalos, en 2024. Sobre Claudia Montes, la llamada Miss Asturias. Bueno, compitió o consiguió esto de Miss Asturias mayores seniors, ¿no? Dice, me está pidiendo trabajo y dice que es tu mano derecha. Bueno, con lo cual pues queda todo bastante más claro de lo que en principio podríamos imaginar. Bien, no solo hay un juicio importante que se está celebrando en el Supremo, hay otro que se celebra en la Audiencia Nacional, el de la Operación Kitchen, en el que por primera vez sale el nombre de Mariano Rajoy, que tiene que ir, creo que es el día 23, a declarar como testigo. Cuidado. ¿Y quién es Mariano Rajoy? Pues para los que hicieron la investigación del caso, le llamaban, para no dejarlo tan a las claras, le llamaban el asturiano. El asturiano y el Barbas. Estos eran los dos apodos que, según el principal investigador de la trama Kitchen, usaban para referirse a Mariano Rajoy, entonces presidente del gobierno. Así lo ha explicado el inspector jefe de la Policía Nacional, que lideró la investigación desde la Unidad de Asuntos Internos y fue quien firmó el primer informe enviado a la Audiencia Nacional sobre el caso Kitchen. La persona a la que denominan el asturiano es Mariano Rajoy. Habla además de una conversación clave que grabó el comisario José Manuel Villarejo con la periodista Ana Rosa Quintana, donde le relata la Operación Kitchen y le cuenta que el asturiano es el mote que tienen para referirse a Rajoy. Según el investigador, la conversación no ofrece duda. Y llega un momento que le explica literalmente que asturiano es el mote que tienen para referirse a Mariano Rajoy. Lo dice tal cual. Quiero decir que no ofrece duda. Otra cosa es que en el año 2018 no estaba claro, yo por lo menos no lo tenía claro y no lo podía afirmar. Los agentes, bajo las órdenes del juez instructor de la causa, tenían como misión esclarecer quién se ocultaba tras el alias El Asturiano, que aparecía en las agendas manuscritas de Villarejo. Las pesquisas apuntaban entonces a una persona con capacidad para cesar al jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, y al número 2 de Interior, Francisco Martínez, ambos investigados en el marco de la Operación Kitchen. El responsable de la investigación policial también ha añadido que en otra conversación de Villarejo con un abogado próximo al PP, estos se referían al presidente del gobierno como el Barbas. Esta es la tercera sesión del juicio en la Audiencia Nacional sobre el presunto espionaje a Bárcenas para sustraerle material sensible que aún pudiera conservar del Partido Popular, entonces afectado por el caso Gürtel. Mariano Rajoy declarará como testigo el próximo jueves 23 de abril. Bueno, pues tremendo. Sí, hay que recordar que esto ya se planteó en la fase de instrucción y el juez tomó la decisión de no procesar, imputar a Mariano Rajoy por falta de pruebas, pero bueno, está en el ambiente. Lógicamente, esto del asturiano, el Barbas, al final, ¿quién se refiere en esta trama? Que tenía, lógicamente, acceso directo a altos cargos del Ministerio. Pues al número 1.
Por eso estos del Partido Socialista lo han simplificado. Déjate de historia. Asturiano, número 1. Entonces ellos se referían, digamos, como al número 1, como la persona que en última instancia conocía o debía de conocer todo el tejemaneje. Pero es cierto... Sin ordenar. Sin ordenar, pero es cierto que eso se descartó en fase de instrucción y aquí, de momento, este juicio solamente comparece como testigo de algo que no ha visto, según el propio fase de instrucción, pero así lo han pedido las partes y se va a tener que dar el paseillo también. Julián. Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que es tremendo que hayan tenido que transcurrir tantos años para que estemos viendo la celebración de este juicio, porque el tiempo pasa y es otra instrucción que parece que no terminaba nunca y no se celebraba. Hay que alegrarse, más vale tarde que nunca, y por tanto que se sustancie el juicio, que se depuren responsabilidades y que quien tenga que pagar, si alguien tiene que pagar, que pague, ¿no? Que veamos una sentencia, ¿no? Luego, por otro lado, también, claro, lo estamos diciendo en este caso que estamos hablando ahora de las mascarillas, referido no sé si al número 1 del todo o a Ábalos y los siguientes, ¿no? Pues en este caso tampoco es una excepción, o no debe ser una excepción. Es decir, es muy difícil creer que en una trama o como sea de este tipo, el que está más arriba en la cúspide, sea el asturiano, el Barbas o Mariano Rajoy, no supiera nada, ¿no? Entonces, una cosa es que no esté investigado y que no esté procesado. Bien, perfecto, y que sea llamado como testigo. Pero es difícil creer que el número 1 de todo esto nunca llegara a saber nada. La obligación del señor Rajoy, saliendo del juzgado, es pedirle perdón a los españoles por este juicio. Yo creo, porque era el máximo responsable de todo esto, con independencia que haya pruebas no penales que le incriminen. Pero era el máximo responsable de todo esto y es absolutamente intolerable que en un Estado de Derecho la policía se dedique a comer delitos por instrucciones de un ministro, que es lo que se está investigando. Se confirma, la mera sospecha y las meras audios que hemos oído ya son suficientes para que Mariano Rajoy pidiera perdón por este punto negro, terriblemente negro, de su mandato intolerable, desde luego. Bueno, que pida perdón me parece bien, pero que no diga no lo volveré a hacer porque no va a tener oportunidad alguna de poderlo repetir. Vamos con las compañías aéreas y las ayudas por el tiempo COVID, tanto la de Plus Ultra como la de Air Europa. Hoy en el Senado comparecía la presidenta de la SEPI, que se llama Belén Gualda. Belén Gualda ha dicho que ella no sabe de que haya habido ninguna injerencia para favorecer esos dos expedientes de ayudas públicas, ninguna, y que tampoco aprecia que haya habido ninguna irregularidad. Eso sí, ha dicho algo muy relevante. De los 53 millones de ayudas públicas que recibió Plus Ultra, han devuelto 12. Han devuelto 12. Vamos a verlo. La presidenta de la SEPI ha defendido en el Senado los rescates de Air Europa y de Plus Ultra. Dice que aunque ella no estaba al frente cuando se rescataron las aerolíneas, asegura que no hubo irregularidades y que cumplieron todos los requisitos. Todas las comprobaciones, señoría. Todas las comprobaciones legales, todos los controles internos. El Tribunal de Cuentas estuvo casi 2 años en SEPI auditando cada uno de los expedientes, incluyendo el de Europa. Y no hemos encontrado ninguna irregularidad. Una conclusión a la que han llegado, dice, tras más de 70 auditorías y más de 800 controles internos. Que ha habido muchos controles, casi 900 controles en el Grupo SEPI en estos 5 años que yo soy presidenta. Niega también influencias ajenas en los rescates o tratos de favor por parte de personas ajenas al organismo, como Zapatero, María Jesús Montero o Begoña Gómez. No ha habido ninguna intervención de ninguna persona ajena a los expedientes. La mujer del presidente Sánchez sí que se ha reunido 2 veces. No ha tenido ningún contacto. Y dice que no consta la participación de Víctor de Aldama en la concesión de préstamos al organismo público. No tenemos ningún elemento que arroje que ha habido ninguna opinión, influencia, trato de favor, nada que sea ajeno al cumplimiento de un procedimiento administrativo. Sobre Plus Ultra afirma que la compañía no estaba en quiebra, que formaba parte del sector estratégico y que es solvente, ya que ha devuelto 12 millones en intereses. Es decir, si no hubiera sido una empresa solvente no podía volar. Plus Ultra que era solvente. La empresa Plus Ultra recibió licencia para volar en el año 2015 y 2016, que fue cuando el Gobierno de España le otorgó licencia para volar, consideró que tenía la solvencia y ha continuado teniendo la solvencia para volar hasta el día de hoy. Han devuelto 12 millones de euros.
Julián Salcedo. Dos cosas. La primera, en el caso de Plusultra, que es al que se estaba refiriendo la presidenta de la SEPI, yo no lo he visto, no los hemos visto, pero hemos conocido que efectivamente hay informes que dudaban de la viabilidad, de la solvencia de Plusultra. Por tanto, claro, la cuestión no está en lo que se dice, es en lo que no se dice, ¿no? Que se han cumplido todos los controles administrativos, se habrán cumplido, pero por tanto se ha pedido un informe. Pero si ese informe dudaba de la solvencia, dígalo usted, ha cumplido el requisito de pedirle, le ha tenido en su mano y pese a poner, parece supuestamente que no era solvente, usted lo ha validado y ha dicho, da igual, se la concedemos. Pero luego está el otro caso, que es el de Europa, aunque ella hablaba aquí de Plusultra, en el que hemos sabido perfectamente, eso está acreditado, que se fraccionaron las ayudas en dos tramos distintos, en dos partidas distintas. ¿Por qué? Para que ninguna de las dos superaran los 250 millones de euros que obligaban a someterlo a la aprobación de Bruselas, ¿no? Entonces, bueno, claro, oiga, la cuestión no está en lo que se ha hecho, sino en por qué se ha hecho eso y no se ha hecho lo otro. Teniendo además otro caso que hemos conocido, creo recordar que era el de Celsa, si no estoy equivocado, que ese sí superó los 250 millones, no se fraccionaron, sí se sometió a Bruselas, que a lo mejor también hubiera aprobado la superación de Air Europa, ¿no? Pero hubiera tardado muchísimo más tiempo. Aquí lo que corría prisa era concederla y concederla muy rápidamente. Sí, muy rápidamente, Xavier. Esta señora declara que ella no estaba cuando se produjeron estos expedientes. Entonces, ¿por qué habla con tanta rotundidad que no ve ningún tipo de influencia? Eso se lo han objetado. Lo tenía que decir, oiga, pues no tengo ni idea porque yo no estaba allí. Lo que he sido es revisarlo a posteriori, pero ella habla con total rotundidad que todo estaba perfecto. Eso ya implica ciertas sospechas en cuanto a la veracidad de su propia declaración. Pero es que, en segundo lugar, ella ha dicho que los expedientes son todos fenomenales, tanto perfectos, cuando hemos hablado de que hay muchas irregularidades, hay muchas cosas cuestionables, y, hombre, y todo el mundo, sobre todo en el caso de Plusultra, ve lo que ha pasado con Julito, con Zapatero, el dinero que no está. Por otro lado, ella dice que ha devuelto 12 millones en intereses, pero la pregunta, o la repregunta, ¿y cuándo va a devolverlo todo? Pues ya han pasado 5 años de la pandemia, en el 2020, ¿lo va a devolver alguna vez? ¿Tiene usted alguna previsión? ¿Tiene algún contacto con esa empresa? ¿Sigue funcionando? ¿Y es usted que es solvente? A mí me ha dado muy malas sensaciones esta señora y sobre todo el grupo de personas que tiene alrededor que dicen que está todo fenomenal porque están todos los sellos puestos. Me da la sensación, esto lo lanzo, que ha podido haber más asuntos de estos, porque si se trabajaba con esta ligereza, oye, donde entra uno entran 10. Bueno, vamos con los pactos PP-Vox en algunas autonomías donde se han celebrado elecciones recientemente. Hoy empezamos por Castilla y León, para decirles que pues ya hay un acuerdo entre las dos formaciones de centro-derecha en España para que sea una persona designada por el Partido Popular el que ostente la presidencia de las Cortes de Castilla y León, que por cierto era el cargo que tenía antes el candidato de Vox en esas elecciones, el señor Pollán. Y en Andalucía también hay alguna novedad que nos puede conducir al final del asunto andaluz. Dice Manuel Gavira, que es el candidato de Vox, que han llegado a un acuerdo de propiciar entendimientos con el Partido Popular, pero sin entrar en el gobierno. Contempla la posibilidad de un pacto político sin la necesidad de que Vox forme parte del gobierno. Contemplamos todos los escenarios posibles. ¿Contemplan ustedes llegar a un acuerdo con el Partido Popular? Si los números, las circunstancias se dan, pues si hay políticas, claro que contemplamos todo. Lo que no contemplamos es la izquierda ni los socialistas. Eso no lo vamos a contemplar en la vida. Tú te presentas a las elecciones para ganar y te presentas a las elecciones para que Andalucía cambie. De verdad, yo sé que suena raro, que suena marciano, pero es que el problema no es el sillón, el problema son los andaluces. Candidato que va suelto, por lo que parece, ¿no? Sí, no le conocíamos, pero sí, le hemos visto 2 o 3 intervenciones bastante graciosas y muy al grano. Yo creo que hace bien en plantear esa hipótesis, yo siempre la he defendido en este programa. Vox no tiene por qué entrar en el Partido Popular recibiendo 4 migajas, porque la administración no son cajones estancos y al final iba a estar condicionado toda su actuación en la consejería tal y cual a lo que quisiera el Partido Popular, porque siempre esa actuación va a necesitar de un presupuesto, unos funcionarios y una serie de
circunstancia de carácter genérico que va a retener en todo caso el Partido Popular, y luego al final habrá elecciones. El Partido Popular lógicamente querrá potenciar sus propios proyectos, a veces en detrimento de su otro socio, eventualmente de gobierno. Por tanto, yo creo que está bien ese planteamiento de entrada, y tendría que ser el Partido Popular quien les atrajera, pero ellos no mostrarse ansiosos, en mi modo de ver, de entrar, porque lo que tienen que hacer es, como dice este señor, propiciar políticas, propiciar cambios, transformaciones, y eso perfectamente también se puede hacer desde fuera. Bueno, hemos visto que hay un acuerdo, al menos en la presidencia de las Cortes de Castilla y León, en este caso va a ocuparla una persona del PP, se habla de que en Andalucía están cerca, parece, yo creía intuir que cerca, pero no hablamos de Extremadura. Claro, la cuestión es, ¿pero alguien duda de que los pactos van a ser un todo, un conjunto? Es decir, ¿alguien cree? Vamos, yo no, por lo menos yo no creo que se pueda cerrar en las Cortes de Castilla, o sea, en Castilla y León o en Andalucía, pero no en Extremadura, si va a ser o todo o nada. Es decir, si no llegan a un acuerdo en los tres, de momento no van a llegar a ninguno, ¿no? Bueno, pues da igual, sigan mareando la perdiz, lleguen a los acuerdos parciales y vamos a esperar a la resolución final. Bueno, cambiamos de asunto, porque después de que lo hiciera primero la Fiscalía, ahora resulta que el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado un recurso ante el Constitucional para que pretende pues que le anulen la condena por revelación de secretos. Sí, Xavier está en su derecho, por supuesto, de presentar un recurso. Lo que yo creo que los españoles no tendríamos que soportar, o no estaríamos en nuestro derecho, de que la ponente que ya se ha designado para este juicio sea una persona que le deseó todo lo mejor, le lanzó besitos y mostraba una cierta amistad con este señor. Unas imágenes que están ahí en todas las televisiones. Entonces yo creo que me parece muy bien que este señor busque un tribunal independiente, pero la persona que está allí y se solidariza con él de esa manera no me parece que sea la persona más adecuada para juzgar a este señor. Por tanto, yo espero que por bien de la justicia, y esta señora que tiene un cierto recorrido, viene de magistrada del Supremo, la Sala Social, pues oye, toma la determinación, estoy hablando lógicamente de la señora Segoviano, que toma la decisión de reconocer a la gente, porque tiene un peinado muy característico, vamos a dejarlo ahí, a algunos les gustará, a otros les parecerá más raro, pero tiene un peinado muy característico. Si se está lanzando cariñitos y deseando lo mejor de cara a la sentencia que tenía que tener el Tribunal Supremo, no parece que sea la persona apropiada para dictar una nueva sentencia, ya ella como oponente en el Tribunal Constitucional. Que el fiscal general del Estado tendría que presentar recurso ante el Tribunal Constitucional es evidente, yo lo haría, incluso siendo culpable, quiero decir. Tengo una vía, no voy a dejarla sin agotar. No dudo que lo sea. Claro, yo llegaría, ¿no? Pero claro, lo más, digamos, anómalo es que también la actual fiscal general del Estado, por tanto la Fiscalía General del Estado, se ponga claramente de su lado y también recurra a la sentencia del Tribunal Constitucional, que es lo que ha hecho, ¿no? Con independencia de que la persona nombrada como ponente para redactar, en su caso, la sentencia, sea quien acaba de citar, Alberto Serrano, ¿no? Un escándalo. A mí me lo parece, desde luego, por lo que decía usted de la mujer del César. Es decir, estamos apartando a jueces y se produce en el Tribunal Constitucional porque hace 20 años escribieron no sé qué en una determinada dirección. Esto hace nada, pendiente del juicio, hizo unas manifestaciones que a mí me parecen bastante graves y lo vio todo el mundo. Y entonces yo creo que las dudas, las sospechas que puedo tener yo legítimas, pues las puede tener el resto. Ante la duda, en este caso, es evidente que yo, si fuera esta señora, pues desde luego no participaría en esa sentencia. Pero no solamente no lo ha hecho, sino que parece que está encantada en redactarla, la propia sentencia de puño y letra. Pues un escándalo más y un descrédito más para España. Sí, sí, así es. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Estamos llegando a la estación término del programa a la que yo tengo que llegar. Otro a lo mejor no lo haría, pero yo sí lo quiero hacer. Agradeciendo a mis invitados su presencia en el programa y sobre todo sus opiniones. Y a ustedes su interés y su paciencia, pero para ustedes siempre el premio. Y el de hoy, como no, pues va a ser que a la vuelta de publicidad les preparamos el día en 30 minutos de lo más jugoso.
El día en 30 minutos. El juez Juan Carlos Peinado envía a juicio por jurado popular a Begoña Gómez, a la esposa de Pedro Sánchez, por 4 delitos, ya lo saben: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Lo mismo con su asistente Cristina Álvarez, y por 2 delitos al empresario Juan Carlos Barrabés. El auto de apertura de juicio se enfrentará a un posible recurso de los imputados para tratar de prorrogar la instrucción y que no la termine el juez Peinado. Este escrito del juez Juan Carlos Peinado es muy contundente. Acusa a Begoña Gómez de haberse apoderado de fondos privados y de usar su posición como esposa del presidente del Gobierno para hacer negocios en la Moncloa. Esto último, dice, más propio de regímenes absolutistas. Félix Bolaños, el ministro de Justicia, se ha despachado con estas palabras sobre el juez Juan Carlos Peinado, que espera sea corregido por la instancia superior. Mi opinión sobre esa instrucción es bastante conocida. Creo que ha avergonzado a muchos ciudadanos de nuestro país. Ha avergonzado a muchos jueces y magistrados. Creo que el daño que se ha hecho al buen nombre de la justicia es un daño que seguramente en muchos aspectos será irreparable. Pero no obstante, mi confianza absoluta en que un tribunal superior, un tribunal imparcial, vaya a revocar las decisiones que se están adoptando en esta instrucción. No tengo ninguna duda. Y a poco de que el caso Begoña cumpla 2 años, el juez Peinado propone llevar a la esposa del presidente a juicio por 4 delitos. Deja fuera, por tanto, el de intrusismo profesional. También quiere y propone imputar y procesar, por tanto, a la que fuera su asistente, a Cristina Álvarez, por esos 4 mismos delitos, y al empresario Juan Carlos Barrabés, en este caso, por 2. El juez da 5 días a las partes para pronunciarse antes de tomar su decisión final. El juez Juan Carlos Peinado procesa a Begoña Gómez por 4 delitos: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca. La noticia ha pillado al presidente del Gobierno y a su esposa en China, en un viaje oficial. De esta manera, 2 años después de que se abriera esta investigación, la mujer de Pedro Sánchez queda al borde del banquillo para ser juzgada por estos delitos. El instructor ha dejado fuera un delito, el de intrusismo profesional, por no haber indicios suficientes. En el escrito da 5 días a las partes para que se pronuncien sobre la apertura de juicio oral ante un jurado popular. El magistrado considera que Begoña Gómez se aprovechó de su posición desde la llegada de su esposo a la Secretaría General del PSOE, pero sobre todo a la presidencia del Gobierno. Conductas propias, según Peinado, de regímenes absolutistas. En Moncloa están completamente indignados con la noticia. Esta ha sido la reacción del ministro de Justicia. Ha avergonzado a muchos ciudadanos de nuestro país. Ha avergonzado a muchos jueces y magistrados de nuestro país. Creo que el daño que se ha hecho al buen nombre de la justicia es un daño que seguramente en muchos aspectos será irreparable. Pero no obstante, mi confianza absoluta en que un tribunal superior, un tribunal imparcial, vaya a revocar las decisiones que se están adoptando en esta instrucción. Es muy probable que las partes presenten recurso para prorrogar la instrucción 6 meses, tratando de que esta termine en manos de un juez que no se ha Peinado, ya que se jubilará en septiembre. Será la Audiencia de Madrid la que tenga la última palabra. Peinado también procesa a la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, a quien se le atribuyen los mismos 4 delitos, así como al empresario Juan Carlos Barrabés, que le imputa 2 delitos, el de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, en relación con la persona investigada. El juez Juan Carlos Peinado ha procesado a la mujer del presidente del Gobierno y a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida por aquello del software de la cátedra extraordinaria que Begoña Gómez codirigía en la Universidad Complutense de Madrid. Y el instructor de esta causa, 2 años después, pide que esto lo resuelva un jurado popular. Como quiera que los imputados piden prorrogar la causa 6 meses más, buscando que la finalicen otras manos judiciales, pues porque Juan Carlos Peinado, como ha quedado dicho, se jubila en septiembre, habrá recurso, de eso no tengan duda. Y será la Audiencia de Madrid quien dé por bueno el cierre o no que ha firmado hoy el juez Peinado en un auto. Lo llamativo es lo que dice Félix Bolaños, el ministro de Justicia, quien se alegra de que un tribunal superior
la Audiencia de Madrid en este caso, imparcial, dice él, con lo que está insultando al juez instructor hasta ahora, Juan Carlos Peinado. Bolaños insiste en que en este caso no hay nada y añade que se siente avergonzado, como muchos ciudadanos, por cómo se ha llevado el proceso. Un asunto que, caso de ser cierto, correspondería al Consejo del Poder Judicial, no al ministro. Sin embargo, el auto del juez instructor es demoledor. Dice que Begoña se apoderó de fondos para integrarlos a su patrimonio personal y eso lo hizo aprovechando su influencia por ser la esposa de Pedro Sánchez. Y también dice que involucrando a grandes empresas de este país. Y la noticia de su procesamiento ha pillado a Begoña Gómez en Pekín, donde acompaña estos días a Pedro Sánchez, al presidente del Gobierno, en su cuarto viaje oficial en los últimos 4 años. Esta visita busca estrechar lazos comerciales con el gigante asiático e incluye visitas a empresas como la de este lunes a la tecnológica Xiaomi. El plato fuerte vendrá, no obstante, mañana con la reunión con el presidente Xi, tras la que Sánchez va a dar una rueda de prensa en la que seguro va a ser preguntado por la situación procesal de su esposa. El viaje se produce en un contexto convulso a nivel geopolítico del que Sánchez ha querido hoy hacer partícipe a China. Creo que China puede hacer más. Por ejemplo, exigiendo, como está haciendo, que el derecho internacional se cumpla y cesen los conflictos en el Líbano, en Irán, en Gaza, en Cisjordania y también en Ucrania. Patricia Uriz, la expareja de Koldo García, ha testificado hoy en el Tribunal Supremo en el juicio de las mascarillas. Ha dicho que los gastos personales de Ábalos se pagaban por parte del PSOE, dice que para que el ministro no discutiera con su mujer llamada Carolina Perles, por cierto, a la que identificaban por teléfono con un nombre bastante feo, Puta 1. Uriz ha reconocido que el PSOE pagaba los gastos en efectivo, pero dice que allí eran muy rigurosos y que exigían los tickets de todo lo que se pagaba. Una prueba más de que en el PSOE había muchos pagos en efectivo, aunque Patricia Uriz ha dicho que ella no se reconoce los WhatsApps que supuestamente escribía y recibía, en los que hablaban de ese dinero poniéndoles unos nombres clave: chistorras, lechugas, soles. Con peluca pelirroja, gafas de sol y tapándose la cara con un pañuelo. Así ha llegado Patricia Uriz al Tribunal Supremo. La exmujer de Koldo García solo ha respondido a preguntas de su abogada y ha admitido haber recogido sobres de dinero en efectivo en la sede de los socialistas. Dice que el PSOE le llamaba a ella directamente y que eran muy rígidos, ya que solo pagaban con tickets justificados. Pues en el Partido Socialista siempre en efectivo. Ferraz solo pagaba si tenía los tickets, si tenía una justificación, si tenía un soporte. Billetes de todo tipo, y desde que yo llegué a Madrid siempre fue efectivo. También ha asegurado que no se reconocen los mensajes de su propio teléfono recogidos por la UCO sobre chistorras, soles y lechugas. Y realmente yo no reconozco esos WhatsApp, no me encajan en mi manera de escribir ni de hablar. En algún WhatsApp puedo reconocer algo, pero hay otros WhatsApp que, porque los señores de la UCO han dicho que estaban en mi móvil. Si no, hubiera pensado que no los he podido escribir yo. Y admite haber pagado la pensión del hijo pequeño de Ábalos para evitar discusiones entre el exministro y su exmujer. La exmujer ahora mismo del señor Ábalos no apreciaba para nada a los hijos que no eran frutos de su propio matrimonio. Entonces, para evitar discusiones, pues lo hacíamos nosotros. Y se refería a la mujer de Ábalos de esta manera. Estoy muy arrepentida de ello, pero mi relación con Carolina era bastante mala, como puta 1. Sin embargo, los socios de Aldama, Claudio Rivas y Javier Serrano, citados también en esta jornada, han preferido guardar silencio al estar imputados en la trama de los hidrocarburos que se investiga en la Audiencia Nacional. No voy a contestar. Se esperaba también la declaración de Javier Herrero, exdirector general de Carreteras, y del actual director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras. Unas declaraciones que se han suspendido ya que los abogados que las propusieron han renunciado a ellas. En esta segunda semana de juicio se espera también que declare un importante testigo como es la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera.
Y OK Diario publica hoy unos WhatsApps entre Óscar Puente y José Luis Ábalos pocos días antes de que fuera detenido Koldo García. En esos mensajes, el hoy ministro de Transporte se interesa por Claudia Montes, más conocida como Miss Asturias, porque asegura le estaba pidiendo insistentemente empleo, presentándose y alegando ser la mano derecha de Ábalos. Este último se despacha asegurando que es una zumbada, pero admite, eso sí, que la colocó en la empresa pública Logirrael por pena. Fue un error, llegó a asegurar el exministro. Esta conversación probaría que Puente conocía los enchufes del que fuera su predecesor en el cargo. La presidenta de la SEPI dice en el Senado hoy que no le constan vínculos entre José Luis Rodríguez Zapatero y la negociación de las ayudas de la compañía aérea Plus Ultra. Niega irregularidades en el rescate de esa aerolínea o de Air Europa y promete que su organismo colaborará con la justicia. La presidenta de la SEPI ha explicado, eso sí, que Plus Ultra ha devuelto 12 millones de intereses de los 53 que recibió como ayudas para paliar el efecto de la COVID. María Belén Gualda, que es como se llama la presidenta de la SEPI, asegura que no ha tenido conocimiento de ninguna irregularidad en los expedientes de las ayudas a estas dos compañías aéreas y que en ninguno de ellos ha intervenido ninguna persona ajena a los mismos. Las compañías que solicitaron ayuda al Fondo de Solvencia cumplieron los requisitos. Las compañías que solicitaron ayuda al Fondo de Solvencia han sido auditadas. No hemos detectado ninguna irregularidad en estos 5 años en ninguna de estas compañías. La trama del caso Kitchen se refería a Rajoy como el Barbas o el Asturiano. Así lo han confesado, lo han admitido dos de los policías que llevaron a cabo la investigación y que han declarado hoy en la Audiencia Nacional. Aseguran además que el Ministerio de Interior de Rajoy llevó a cabo un control exhaustivo de la estancia de Luis Bárcenas, del extesorero del partido, cuando estuvo en prisión. El Asturiano y el Barbas. Estos eran los dos apodos que, según el principal investigador de la trama Kitchen, usaban para referirse a Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno. Así lo ha explicado el inspector jefe de la Policía Nacional, que lideró la investigación desde la Unidad de Asuntos Internos y fue quien firmó el primer informe enviado a la Audiencia Nacional sobre el caso Kitchen. La persona a la que denominan el Asturiano es Mariano Rajoy. Habla además de una conversación clave que grabó el comisario José Manuel Villarejo con la periodista Ana Rosa Quintana, donde le relata la operación Kitchen y le cuenta que el Asturiano es el mote que tienen para referirse a Rajoy. Según el investigador, la conversación no ofrece duda. Y llega un momento que le explica literalmente que Asturiano es el mote que tienen para referirse a Mariano Rajoy. Lo dice tal cual. Quiero decir que no ofrece duda. Otra cosa es que en el año 2018 no estaba claro, yo por lo menos no lo tenía claro y no lo podía afirmar. Los agentes, bajo las órdenes del juez instructor de la causa, tenían como misión esclarecer quién se ocultaba tras el alias El Asturiano, que aparecía en las agendas manuscritas de Villarejo. Las pesquisas apuntaban entonces a una persona con capacidad para cesar al jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, y al número 2 de Interior, Francisco Martínez, ambos investigados en el marco de la operación Kitchen. El responsable de la investigación policial también ha añadido que en otra conversación de Villarejo con un abogado próximo al PP, estos se referían al presidente del Gobierno como el Barbas. Esta es la tercera sesión del juicio en la Audiencia Nacional sobre el presunto espionaje a Bárcenas para sustraerle material sensible que aún pudiera conservar del Partido Popular, entonces afectado por el caso Gürtel. Mariano Rajoy declarará como testigo el próximo jueves 23 de abril. El Gobierno vasco concede el tercer grado al etarra que asesinó a Tomás y Valiente, que podrá cumplir su condena a partir de ahora en casa. Jon Bienzobas acumula condenas que suman 266 años de prisión y ha escrito varias cartas de perdón a sus víctimas. Durante su estancia en la cárcel, un ayuntamiento de Vizcaya programó la muestra Desde la ventana de mi celda, una exhibición con pinturas suyas que fue duramente criticada ya por las víctimas. Su semilibertad se conoce tras la concedida a los exjefes de ETA, Cherokee y Amboto. Las víctimas piden un arrepentimiento público y denuncian un engaño intolerable en la aplicación del reglamento. Desde que el Gobierno vasco asumió las competencias penitenciarias allá por 2021, se han concedido más de 100 terceros grados a presos de ETA.
Primero fue la Fiscalía y ahora es el propio protagonista, el que fuera fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el que recurre al Tribunal Constitucional la sentencia del Supremo que le condenó por revelación de secretos. El recurso sostiene que el Supremo hizo una valoración irracional y arbitraria de los indicios. Álvaro García Ortiz solicita al Constitucional que anule la sentencia de inhabilitación y denuncia la vulneración de derechos fundamentales como el de libertad de expresión o la tutela judicial efectiva. Bueno, y entre tanto continúan las conversaciones entre el Partido Popular y Vox en las comunidades. En Extremadura parece que ese acuerdo es ya inminente y que no van a tener que llegar a la repetición electoral. Además, en Castilla y León, hoy ambas formaciones han llegado a un primer acuerdo. El Partido Popular se quedará con la presidencia de las Cortes, que va a ostentar Francisco Vázquez, y Vox ocupará la vicepresidencia primera. Se trata de la primera vez que los populares con Mañueco al frente ostentan este cargo clave a nivel estratégico. Primero se lo cedieron a Ciudadanos y luego a Vox en las sendas coaliciones que han sostenido en este doble mandato de Mañueco. Este pacto podría ser la antesala de un acuerdo mayor en los próximos días. Y en la página internacional, Donald Trump amenaza con destruir los buques que desafíen el bloqueo norteamericano del estrecho de Hormuz. Dice Trump que será rápido y brutal y también sugiere que acabarán con esos buques, supuestamente iraníes, que atraviesen el estrecho como hicieron en el Mar Caribe con los barcos que llevaban drogas procedentes de Venezuela. Además, Trump ha acusado al Papa de ser débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior. La respuesta del Papa, que se encuentra de viaje oficial en Argelia, León XIV, ha sido pues muy clara también. Ha dicho que él no teme a Trump y que piensa seguir defendiendo las vías pacíficas de solución del conflicto. Y la crisis energética que atraviesa Cuba y la caída en la demanda de viajeros ha obligado a la aerolínea Iberia a suspender los vuelos hasta el próximo mes de noviembre. La principal motivación también de esta decisión es la ausencia de carburante, la escasez de combustible en los aeropuertos cubanos, que estaban obligando a la aerolínea a realizar escalas técnicas en Santo Domingo. La frecuencia de vuelos comenzará a reducirse en mayo, con 2 vuelos semanales, hasta el cese total de la ruta directa en junio. Los viajes no se retomarán hasta el próximo mes de noviembre, coincidiendo con la temporada alta de turismo, siempre, eso sí, que las condiciones en el país mejoren. Peter Magyar ha derrotado a Viktor Orbán en Hungría en las elecciones presidenciales que tuvieron lugar ayer. A pesar de que los resultados definitivos no se conocerán hasta el mes que viene, de momento se dan por buenos los resultados que hablan de un 52% de los votos para Magyar y una mayoría absoluta en el Parlamento, superando con claridad al partido de Orbán, que queda por debajo del 40%. Magyar es conservador, pero más europeísta que Orbán, por lo que la Unión Europea ha celebrado su victoria como una victoria propia. La izquierda húngara no ha obtenido ni siquiera un escaño. Bueno, y el que se prepara para elecciones es Lula da Silva, el brasileño. Así es, Hungría no es el único país que celebra elecciones este año y en Brasil su presidente Lula da Silva se está poniendo a punto para encabezar de la mejor manera posible esa candidatura. El presidente de Brasil quiere demostrar que Donald Trump no es el único que puede repetir mandato con 80 años y se está preparando físicamente para repetir otros 4 años más. Ya lo están viendo en sus vídeos en redes sociales. Sus entrenamientos con bañador y con una toalla al cuello, al más puro estilo Rocky Balboa, se han viralizado en el país y le han subido la moral al líder del Partido de los Trabajadores. Asegura Lula que tiene mejor forma física que el que va a ser su rival en las urnas, el hijo de Bolsonaro, pese a que este tiene la mitad de su edad, tiene tan solo 44 años. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una noche muy feliz a todos, especialmente a los que continúen con la señal del Toro Televisión. Mañana estaremos muy pendientes de esa rueda de prensa de Pedro Sánchez, comentando seguramente el procesamiento de su esposa, de Begoña Gómez. Hasta mañana.